Biblia dice que aún nosotros, en Santiago dice, debemos ser tardos para hablar, pero prontos para oír y tardos para airarse. La fórmula de sabiduría también es prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Pero a veces hacemos lo contrario. Somos prontos para reaccionar, prontos para hablar y prontos para enojarnos. Ni bien la otra persona está hablando, ya le interrumpimos. No quiso decir eso y ya asumimos. La sabiduría de Dios, dice la Biblia en Santiago, porque la sabiduría de Dios no es animal, terrenal, ni diabólica. Necesitamos la sabiduría de Dios. Porque dice la Biblia, de esa sabiduría se desprenden de las pasiones nuestras, de donde vienen las guerras, los conflictos, las enemistades. ¿De dónde? De nuestro propio interior. Entonces el problema no es el partido político. El problema no es la ideología quizá. El problema es el corazón corrupto. Génesis capítulo 6 habla Dios de que destruyó a la humanidad y dio el paso al diluvio. ¿Se recuerda la historia? Dice que el Señor se cansó porque el corazón, el pensamiento del corazón de la humanidad era de continuo ¿qué? El mal. Y quizá la persona entra con intención correcta a gobernar, pero en el camino se corrompe. ¿Y qué es lo que va a hacer que esa persona sea íntegra, sea ética, sea moralmente apegada a los principios? El temor a Dios. El principio de la sabiduría. Vamos a Salmo capítulo 19, verso 7 al 13. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace, ¿qué cosa? Sabio al sencillo. ¿Qué cosa hace sabio al sencillo? La palabra del Señor, el testimonio, los preceptos. La ley de Jehová es perfecta. Verso 9. Verso 8. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Hay gente que viendo cómo hacer, como dice la Biblia, el que puede hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Pero alguien ya no tiene conciencia de lo que es bueno. Ya no tiene conciencia de lo que es el favor del Señor. Detrás de una persona hay conceptos, hay principios morales o hay ausencia de ellos. Tenemos que buscar el candidato que esté apegado a los principios de vida de la palabra. El valor de la vida, el valor de la familia, el valor de la sexualidad. Entonces, si uno ve amenazas a la familia, uno ve amenazas a la vida, amenazas a la integridad, entonces tenemos que discernir con el Espíritu de Dios de que eso no es posible darle paso. Y está en nuestro voto decidir. Yo acá no le vengo a decir por quién votar y por quién no. El voto es secreto. Ni a mi mujer le he dicho. Y eso que duerme conmigo. Pero no, el hecho está en poder ser íntegros y poder llevar con sabiduría esa decisión. Nos toca a nosotros dar los elementos para que usted pueda ir a analizar y con convicción del Señor diga, hoy voy a bendecir mi país y pueda votar bien. Dale un aplauso al Señor. Que Dios nos dé sabiduría para hacerlo. Verso 10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Dice David, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Los preceptos de Jehová nos redarguyen. Ciertamente la palabra del Señor es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice Timoteo, ¿verdad? Capítulo 3, verso 16 me parece. A fin de que el santo hombre de Dios sea preparado para toda buena obra.
Siempre habrá un requisito moral para la gente que quiera estar en gobierno, la gente que quiera estar en autoridad. Y ya Jesús lo dijo. Dijo, ustedes han oído que los gobernantes se enseñorean de las naciones, mas entre vosotros no será así, porque el que quiera ser grande será vuestro servidor. El que quiera enseñorearse tiene que servir primero. Y debemos entender que un puesto político, una autoridad, una designación, siempre tendrá la responsabilidad de que esa persona está elegida para servir. Para servir. Jesús mismo dijo, yo he venido no para que me sirvan, yo he venido para servir. Y Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle un aplauso al Señor. Versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? En otra versión dice sus propios pecados. Líbrame de los que me son ocultos. ¿Cuánta falta hace esa percepción? No somos hombres perfectos. No hay candidato perfecto. Pero sí hay palabra de Dios para ser perfeccionados, como le decía el versículo anterior. Y dice que el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Es el Espíritu Santo que va a abrir los ojos para que el gobernante que esté allí pueda decir, ¿hay algo de corrupción en mí? ¿Hay falta de integridad? Señor, dame luz. Y cuando uno va a la palabra, esa palabra es la luz dice aquí, para entender mis propios errores, líbrame de los que me son ocultos. Y continúa diciendo David, preserva también a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Preservar, ¿en qué sentido? Cuando dice David que yo no sea un hombre soberbio, y cuando un candidato o una persona, una autoridad entra en soberbia, su corazón ya mudó. En lugar de servir, se sirve. En lugar de atender las necesidades, se atiende sus necesidades. Y eso se llama soberbia, tiranía, imposición. Cuando menos palabra usted tiene, cuando un gobernante menos sabiduría tiene, estas son los tentáculos de la maldad que están dentro del corazón del hombre. Sus propias concupiscencias, como alguien dice, bueno, la conciencia de todos tiene un precio. Entonces se compran conciencias, se hacen prebendas, se hacen situaciones de compartir ciertas carteras de Estado ya antes aún de gobernar. Y como que lo vemos normal. ¿Cuántos poderes hay en el gobierno? A ver, vamos a ver, clase de cívica. Carlitos, ¿cuántos poderes hay en el gobierno? ¿Cuántos? ¿5 dicen? ¿3 o 4? A ver, doctor José Fierro, ahí le voy a probar. Usted es abogado de profesión. Legislativo. Ejecutivo. Electoral. Judicial. ¿Y el conyugal? Ah, no, ay, no lo cogí. Porque ya hizo así. Puñete, dijo. No, de broma nomás, pastora, ¿qué pasa? No, la esposa que le da a José. No, tú no me viste. Entonces, abogada, acá, abogada Tere Mosquera. ¿Cuántos poderes hay? 5. Oye, en el primer servicio me dijeron 3 y nadie dijo nada. Vaya a ver las hermanas, repitamos. 5 son. De verdad, les quedé debiendo 2 a ellos. Ve, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Ahí está, ve, clarito. A ver, entonces, ¿cuáles son? Ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y repartición ciudadana. Participación ciudadana.
Sí, en el primero me dijeron 3, me engañaron. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos varios poderes, pero si uno solo está gobernando todo eso, influenciando en todos, ¿qué va a suceder? No vamos a tener un consejo. Y la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. El que quiera gobernar tiene que rodearse de buenos consejeros, de gente que sepa decir, confrontar con los principios, con la base. Y no solamente decir sí a todo lo que viene detrás y la imposición. Entonces es bueno que nosotros podamos entender que nuestras oraciones, la oración del justo en nuestra nación puede redimir, puede tener misericordia al Señor para poder votar bien y que nuestro país, lejos de solo elegir un presidente, estamos eligiendo un destino. Y esa conciencia es la que debemos despertar en nosotros, en nuestra ciudadanía, en nuestro país. Proverbios capítulo 29, verso 2 al 4. En la Nueva Traducción Viviente leo: cuando los justos gobiernan el pueblo, ¿qué dice? Se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Y hemos palpado de verdad esto más que en otros tiempos. Y qué pesar que nos da que cuando en lugar del justo gobiernan los injustos, el pueblo sufre. En plena pandemia, usted vio las noticias. En lugar de ser empáticos con la vida, con la salud, las medicinas, hubo un deseo canibalesco de hacerse ricos, de hacerse millonarios a costillas de una necesidad humana, la salud. En lugar de tener conciencia, una conciencia cauterizada sobre precios, imagínense, de una bolsa de cadáveres que valía el precio real, creo que era $16, a 150. Yo oyendo eso ya dije yo no me quiero morir. Está carísimo. Un hermano, yo oré por él. Pastor dijo, estoy quebrado. Ore por mi empresa. ¿Qué tienes, hijo? Una funeraria, dijo. Y ahora el desgraciado es millonario. Y ni asoma. No, eso no tiene nombre, ¿verdad? Los servicios esequiales subieron tanto, contratos por aquí y cada uno de nosotros, ¿qué sucede? Nos repugna la corrupción. Sus impuestos, mis impuestos y unos pocos ricos. Esta ha sido la temporada en donde más candidatos o gobernantes o exgobernantes o gente que ha estado en gobierno se ha ido fugando del país. Y quizá usted defienda un partido, qué sé yo, no estoy aquí para decirle por quién votar. Estoy aquí para decirle cómo debemos hacerlo, cómo debemos elegir. Porque ya estamos cansados de eso. Alguien me decía, pastor, ¿y los cristianos debemos entrar en la política? Por favor, entre, dele. Porque necesitamos que el justo gobierne y no el perverso. Dale un aplauso al Señor. Verso 3. El hombre que ama la sabiduría hace feliz a su padre, pero si anda con prostitutas desperdicia su fortuna. Verso 4. El rey que hace justicia da estabilidad a la nación, pero uno que exige sobornos la destruye.
Pero parece que fuera el periódico de ayer. La Biblia del pasado es para el presente y para el futuro, la palabra de Dios. Por eso el que gobierna tiene que tener esta ética, estos principios, este temor, porque siempre la naturaleza va a jalar. Si hay un contrato, el ingeniero ya sabe que tiene que dar, mire, tiene que dar ¿qué? El diezmo. Y ese mismo ingeniero viene a la iglesia y no diezma. Fíjese la incoherencia. En el mundo ya te piden diezmo y acá en la iglesia, limosna. Y Jesús dijo, dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero está hablando de impuestos, no de coima. Entonces aquí la gente, y me han contado muchos profesionales, pastor, estoy cansado de eso. No hay contrato que la gente no diga, bueno, ya sabes, no solo el 10, el 20, el 20%. Y ya como que lo damos por sentado. Y es corrupto el que da como el que recibe. Entonces eso debemos cortarlo. Cuando esté en tus manos hacer el bien, dice la Biblia, hazlo porque tienes cómo. Pero nunca poniéndole un precio. Eso es prostituir el servicio de alguien. ¿Te das cuenta? Entonces cuando uno realmente entiende que hay un Dios que gobierna, que ve el corazón, que aunque los demás no te vean, Dios te ve. Y uno tiene que servir al Señor. No nos dice así la palabra del Señor, que dice nosotros, si tú eres un trabajador, por favor trabaja no como para que el ojo de tu amo se contente, sino lo hacemos como para el Señor. Si tú trabajas en una empresa pública, en una empresa privada, no solo mires trabajando para tu jefe, trabaja para el Señor. Porque cuando tu jefe te diga, oye, usted se saca el aire aquí y esto que no pagamos horas extras, es que yo lo hago para el Señor. Los cristianos debemos ser los primeros en llegar, los últimos en irnos. Así como los servidores de aquí, ¿verdad? Un aplauso a los servidores preciosos de chaleco azul. Vienen primerito y se van al final. ¿Y para quién lo hacen? Para su pastor. Porque te mandó tu mujer. Bueno, también no. ¿Lo hacen para quién? Para el Señor. El presidente que venga. Mire, somos ¿cuántos millones de ecuatorianos? 17. Que ese presidente venga a servir a 17 millones de compatriotas. Dicen las encuestas que en este proceso de elecciones, de pandemia, del 35 al 40% tenemos una población pobre, que vive el día con $1 y que cuyos padres, madres de familia, con $1 diario se tienen que batir para dar de comer y sobrevivir. Los pobres son más pobres, las de clase media pobres, y los ricos quieren enriquecerse. Quieren más todavía. Mire esto de la vacuna. ¿Usted sabe cuánto cuesta una vacuna? Le preguntaron al ministro de Salud, al ministro de Gobierno, ¿cuánto vale la vacuna? ¿Y se acuerda lo que dijo él? No, los que ven noticias. ¿No se acuerda? Ni yo. Dijo es que los laboratorios tienen en su contrato prohibido decir cuánto cuesta. Y ahí está. Y si quiere comprar así, bien firme. Si no, no. Son millones de dólares por la vacuna. En medio de una pandemia, gobiernos que se venden, que no, que solo esta vacuna, que la de acá, que esta no sirve.
Y de verdad da mucha pena ver que ese proceso nos imponen. Lejos de ser transparente, bueno, lo aceptamos. Y no es así. Cuando hay que denunciar a un aprecio de qué? De nuestra posición. Porque al que dice la verdad, ¿cómo lo miran? Cepillo, algo has de querer, ¿no? Al que dice la verdad, al que denuncia, lo ven mal. Más bien al que no lo hace, lo ven bien. Cómo ha cambiado nuestro sistema de gobierno. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Veamos los frutos de los candidatos. Veamos sus frutos, su familia, sus hijos. La Biblia dice a un requisito para los obispos, porque es necesario que los obispos sean maridos de una sola mujer, no dado al vino, que ame a la suegra. Bueno, eso no dice. ¿Qué más dice? No codicioso de ganancias deshonestas, que tenga en sujeción a su casa, a sus hijos, porque quien no gobierna bien su casa, ¿cómo presidirá la iglesia del Señor? Si eso es para la iglesia, imagínense, para un gobernante. Y hay 3 instituciones que están en peligro, que Dios creó, instituyó: la familia, ¿algo más? La iglesia y el gobierno. En todo lo que Dios instituyó, el enemigo siempre va a poner sus tentáculos. Avanzo rápidamente. Proverbios 29:14. El rey afirma su reinado cuando gobierna bien a los pobres, cuando atienden sus necesidades. Proverbios 29:18. Donde no hay un buen gobernante, el pueblo no sabe qué hacer, pero Dios bendice a los que obedecen su ley. Ese es el punto, que esos gobernantes puedan temer a Dios. Proverbios 29:26. No busques la amistad del gobernante para que Él te haga justicia. Mejor confía en Dios, pues Él es justo con todos. Un aplauso al Señor. Qué palabra, ¿verdad? Entonces, un buen gobernante es un hombre apto para gobernar, que tenga experiencia, que haya madurado, que tenga el carácter. Y así como Salomón le dijo, Primera de Reyes capítulo 3, versos 6 al 10, y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre. Él anduvo delante de ti en verdad y en justicia, y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le dijiste: hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón le pidiese eso. ¡Qué oración! Qué lindo fuera que nuestro presidente que salga el 24 de mayo, que es la investidura, ¿verdad?, de la banda presidencial, pida esto. Si el hombre más sabio de la tierra, Salomón, en lugar de pedir riqueza, ¿qué pidió? Sabiduría. Pero los gobernantes de ahora, ¿qué están diciendo? Riqueza, plata, FMI, OMS, plata, en lugar de pedir sabiduría. La Biblia dice: nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que ser cabeza y no cola. Tenemos que prestar y no pedir prestado. Nuestro país, siendo tan rico, vive endeudado. Usted y yo vivimos endeudados. En lugar de bendecir de la riqueza que tenemos aquí. Salomón
no pidió riqueza, pero después de pedir sabiduría vino la riqueza. Que de otros gobiernos venían a ver, será cierto, no ha de ser tanta maravilla. Y la reina de Saba, cuando le visitó a Salomón, dijo de él: wow, lo que me habían dicho es poco con lo que mis ojos ven. Y le traían presentes. La sabiduría que Dios te da hace que vengan los recursos. Que esa oración la pueda hacer nuestro presidente. Dios, no estoy con la experiencia, porque cuando cada candidato presume de que está listo, que está capacitado, que esto, lo otro. Pero la humildad de decir: Señor, no sé todo. Porque el que asuma de presidente, el desafío es enorme. Es enorme, enorme, enorme. Lo que tiene que hacer para conducir al Ecuador bien. Ahora, ojo, pueblo de Dios, la salvación no es un presidente. La salvación es el Señor. En Él tenemos que poner nuestra esperanza. Porque la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre para decir que Él es mi Salvador. Nuestra parte también, nosotros somos país. Sacamos adelante, a veces pedimos que el gobierno haga, que el gobierno haga, que el gobierno dé. ¿Y nosotros? Nosotros hacemos gobierno en casa, sacando la basurita, levantándonos temprano, yendo a trabajar, rindiendo, ¿verdad? Siendo íntegros. Un buen gobernante es un hombre comprometido con la justicia. Deuteronomio 16, 18, 20 dice: nombrarás jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te dé según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La justicia, y solo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Un buen gobernante es un hombre que no se sitúa a sí mismo por encima de la ley, sino que se somete a ella. Y número 4, un buen gobernante se rodea de hombres íntegros y competentes para que lo puedan guiar. Proverbios 25:5 dice: quita al malo de delante del rey, y su trono se afianzará en la justicia. Eclesiastés 16:17: ay de ti, tierra cuyo rey es un muchacho y cuyos príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra cuyo rey es de noble cuna y cuyos príncipes comen a su debida hora, para fortalecerse y no para embriagarse. Póngase de pie. Yo quiero que cierre sus ojos y hacemos esa oración. Si usted todavía no ha votado, si ya votó, siga orando, siga en permanente oración. Yo escucho a mi esposa mientras está todo el día orando, pidiendo misericordia por nuestra nación. De verdad, hay que tenerlo en el corazón. Amamos nuestro país, el país que les dejamos a nuestros hijos, ¿verdad? El país que les dejamos a nuestros nietos, y que ellos puedan decir: wow, lucharon por justicia, por ética, lucharon porque la nación vuelva el corazón al Señor, porque sus gobernantes conozcan de Dios. No queremos más gente yéndose del país porque no hay oportunidad aquí. No queremos más empresas yéndose de aquí porque ya aquí las condiciones no se dan para eso. Eso duele. Familia, amigos que van a otro norte, a otra nación porque no hay espacio. Sana nuestra tierra, Señor. Cántelo y haga esta canción su oración, haga su clamor, haga su petición. Señor, sana nuestra tierra.
Escucha nuestra oración, Señor. Ven y perdona nuestros pecados, nuestras rebeliones. Perdona el hurto, el robo, la maldad, el sicariato, Señor. Perdona los pecados de esta nuestra nación, Señor. La sangre derramada de muchos inocentes, Señor. Cántelo fuerte. Nothing excites us like Jesus, 'cause in His presence there's freedom. All of our sin is forgiven. So